Hace un par de meses, más o menos, que compartí mi testimonio, tal cual fue, ¿no? En cuanto a pues, la homosexualidad, todo esto, ¿no? que pasé en su día. Y bueno, en este tiempo he recibido muchos comentarios, muchos buenos. Me alegro, os doy gracias a todos los que pues dais gloria a Dios, ¿no? por mi testimonio, los que me decís que soy muy valiente. Muchísimas gracias. También he recibido muchas críticas, insultos, burlas. ¿Y qué diré? Me emociona también. ¿Sabéis por qué? Porque dice la Biblia que sois tenidos por dignos de sufrir afrentas por el nombre de Jesús. Casi he llorado por esto, pero de alegría. De alegría y de que no me cabe en el pecho pensar en esto. Porque de verdad, ¿cómo puedo entender, asimilar que el Señor me tenga a mí por digno de nada? Pero doy gracias también por esto. Hoy quería, pues, primero os quiero pedir una cosa. No lo he hecho antes, pero os lo quiero pedir. Y es que seáis valientes. Este va a ser un vídeo en el que, bueno, voy a profundizar más de lo que ya lo hice, porque siempre los testimonios que hay sobre temas como este, como es la homosexualidad y otras cosas, ¿no? Muchas veces nos limitamos a, yo vivía en la homosexualidad, yo hacía esto, hacía lo otro, un buen día conocí a Cristo y todo cambió. Y nos preguntamos todos, la gente se puede preguntar, ¿y qué pasó? ¿Fue algo mágico de la noche a la mañana? ¿Fue un milagro de la noche a la mañana? ¿Fue un milagro realmente? La gente se pregunta muchas cosas. Yo quiero resolver eso, al menos en mi caso, ¿no? He escrito por aquí unas hojas. ¿Qué es lo que hice? ¿O qué es lo que hizo Dios en mi vida, mejor dicho? ¿Qué pasos seguí? ¿Dónde empieza el milagro? ¿Y dónde comienza pues, un proceso psicológico, ¿no? Todas estas dudas que muchos tenéis. Quiero resolverlo hoy contándolo en este vídeo. Sé que hay muchos que lo necesitáis además. He recibido muchos mensajes. Pero os quiero pedir, como digo, que seáis valientes. Que seáis valientes porque yo hago mi parte en este tema. Poco, pero estoy haciendo mi parte. Y es contar esto, es grabar esto, pero este vídeo no se va a difundir solo. Os pido que seáis valientes. Sé que son temas que a veces nos da vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Que vean que comparto esto, ¿por qué he visto este vídeo? Os pido valentía, que lo hagáis por amor a Dios, porque hay mucha oscuridad sobre el tema de la homosexualidad hoy en día. Hay mucho desconocimiento, sobre todo. Y sabéis que me hubiera encantado ver un vídeo como este, cuando tenía 11, 12 años, que mis padres lo hubieran visto. Muchísimo me hubiera ahorrado. Me gustaría que este vídeo llegara a la máxima, a muchas personas, a las que el Señor quiera que llegue. Y que no sea por vosotros, que no se difunda. Entonces os quiero pedir que seáis valientes, que lo compartáis, por favor. Y voy a comenzar. No me quiero enrollar mucho. Sí que, bueno, pues quiero llamar a que abráis la mente un poco los que me estáis viendo, sobre todo la comunidad LGTB y las demás siglas, ¿no? Que siguen, porque me habéis comentado muchos que no se puede cambiar, la homosexualidad no se cambia, la homosexualidad se nace así, no se nace así. Y os voy a dar datos ahora. La ciencia dice que no se puede cambiar. La ciencia no dice eso, también voy a dar datos ahora. Y yo os digo una cosa, cuando un heterosexual, hombre o mujer, de repente empieza a probar con personas de su mismo sexo, a tener experiencias homosexuales, y finalmente dice, pues, ahora prefiero ser homosexual que heterosexual. Esos casos se dan, y los aplaudís, y los veis bien, y no dudáis de que sean ciertos. Muchos diréis, claro, siempre fueron homosexuales, pero lo que pasa que vivían engañados, Pero creéis en ese cambio. Sin embargo, al revés, un homosexual siempre será homosexual, aunque haya cambiado, aunque ya no sienta atracciones homosexuales, aunque tenga una mujer. Os pido, no por mí, porque a mí me da igual, yo vivo feliz con mi mujer, con mi familia, con mi Dios, sobre todo. Pero por vosotros, os pido que abráis un poco la mente. Yo parto en mi vida, pues de donde parte la mayoría, creo yo, de homosexuales. Llegada a la pubertad, pues descubrí que tenía estas atracciones. Cuando se despiertan los impulsos sexuales, no en un niño, pues yo empecé a sentirlos hacia otros hombres. Me costó al principio, tuve muchos miedos, al final lo acepté, se lo conté a mi familia pues bueno, lo aceptó, terminó pues apoyándome, en fin, y viví una vida pues como cualquier homosexual, como ya he contado en mi testimonio. Y no creía para nada que fuera posible el cambio en absoluto. Entonces, ¿dónde comienza el milagro aquí? Pues empieza donde comienza el gran milagro en nuestra mente. Es donde empieza el nuevo nacimiento que experimentamos, donde una mente puramente humana, una mente lógica,
racional, cargada de filosofías, una mente como las que tienen las personas hoy en día, es regenerada por el Espíritu Santo para empezar a aceptar, a creer las verdades espirituales que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Un inconverso, independientemente de su orientación sexual, no entiende ni comprende pues la obra expiatoria, salvadora que hizo Jesús en la cruz a favor nuestro. Y es en ese momento, es en el nuevo nacimiento, en el que uno empieza a entenderlo, pues en el mismo lugar, en la mente, comenzó ese milagro, en el que un buen día yo empecé a plantearme en mi mente si realmente podía ser cierto que hubiera otra vida para un homosexual como era yo, si Dios quería algo diferente. Yo creía en Dios, pues como muchos creéis en vuestro Dios, ¿no? No creía en las Escrituras, no creía que fueran inspiradas por Dios, pero ahí empecé a plantearme, ¿y si es cierto? ¿Y si la Biblia sí es la palabra de Dios tal cual? ¿Y si hay algo más para mí? Y ahí comenzó ese gran milagro. Y eso es común para todas las personas. Pues en este caso, el proceso de salir de la homosexualidad, salir y bueno, pues superarla, comenzó ahí. Y quiero recalcar la palabra cambio. Cambio, superar, porque la palabra curarse, que muchos lo habéis utilizado en los comentarios del otro vídeo de mi testimonio, yo nunca he dicho que la homosexualidad sea una enfermedad, ni que tenga cura. Yo creo simplemente que es pues una condición que se da en las personas debido a unas causas que ahora también vamos a ver y que se puede superar para quien quiera superarla. Eso es lo que yo digo. Y insisto, eso sí, en que no es algo con lo que se nazca ni es algo biológico. Y en este punto quiero abrir el primer paréntesis, ¿vale? Al vídeo. Paréntesis porque dejamos el primer punto, digamos, en el que estoy hablando de que, pues bueno, que todo comenzó con la conversión en mi mente, ¿vale? Ahí comenzó el milagro de yo creer que era posible también salir de la homosexualidad. Y ahora abro paréntesis, ¿vale? Para no confundirnos. A lo que muchos me habéis comentado, que la homosexualidad es nacimiento. No es de nacimiento. Nacemos hombres y mujeres biológicamente hablando y dependiendo de las vivencias pues que cada niño experimenta en su vida, con sus padres, con su entorno y cómo él las interioriza, va a desarrollar una autoimagen de género. Es decir, el niño va a asimilarse a sí mismo, va a identificarse como hombre y se va a identificar con el resto de hombres. Y las mujeres, pues con las mujeres. En este proceso, a veces hay cosas que lo pueden alterar. Traumas, inseguridades, padres ausentes, malos tratos, abusos sexuales en un niño. No fue mi caso. No sufrí ningún abuso. Muchos no hemos sufrido abusos. Pero, pues por diferentes cosas, no llegamos a identificarnos tal cual con nuestro propio género. Como hombres, como el género que biológicamente somos. Digamos que cuando llega la pubertad, ¿vale? Cualquier persona, cualquiera, si ha llegado a identificarse con su propio género, empieza a sentir curiosidad, atracción por el sexo opuesto. Pues digamos que cuando uno no ha adquirido eso, no ha llegado a identificarse de forma correcta, completa, digámoslo así, mejor que correcta, completa, con su propio género, pues ¿qué pasa? Ahí hay un montón de cosas por medio, pendientes. Primero está la necesidad de identificarse, que sigue dentro, y luego está pues la sexualidad también que despierta, ¿no? Son hormonas también. Entonces, todo se vuelve pues impulsos muy fuertes hacia el propio género, hacia el propio sexo. Esto, hasta la Organización Mundial de la Salud, pues lo define así, ¿no? Que biológicamente se nace con dos sexos, hombre y mujer. Yo he tenido hijos y mis hijos al nacer les han inscrito como hombre y mujer. El sexo biológico es la anatomía sexual junto con los cromosomas de cada persona. Biológicamente se nace hombre o se nace mujer. Esto que acabo de leer es de la Organización Mundial de la Salud. Después, la Asociación Psicológica Americana dice que no hay consenso entre los científicos sobre las razones exactas por las que una persona desarrolla una orientación heterosexual, bisexual, gay o lésbica, aunque mucha investigación ha examinado las posibles influencias genéticas, hormonales, de desarrollo, sociales y culturales sobre la orientación sexual. No se han encontrado resultados que permitan a los científicos concluir que la orientación sexual está determinada por un factor o factores en particular. Es decir, que la ciencia dice que esto sea de nacimiento,
falso, totalmente falso. En su estudio sobre el cerebro concluyó que no hay una causa genética para ser gay y no hay un punto gay en el cerebro. Y también que los estudios sobre gemelos sugieren que la homosexualidad no es un rasgo que está definido desde el nacimiento. Después de hacer un estudio genético sobre la homosexualidad masculina, concluye que algo debe haber en las circunstancias ambientales refiriéndose a las causas de la homosexualidad. En un famoso estudio publicado en una prestigiosa revista, después de buscar en los genes y cromosomas un origen para la homosexualidad, concluyó que los genes no son la causa de que haya personas homosexuales. La biología de la persona es mucho más complicada que eso, dijo él. Otro más, el doctor Robert Cronenmeyer, creo que se pronuncia, perdón por pronunciarlo así, qué delito, pero concluyó que la homosexualidad no es hereditaria ni resultado de algún tipo de desequilibrio glandular o de una codificación de genes o cromosomas. La homosexualidad es aprendida con una reacción frente a las experiencias dolorosas de la infancia. El doctor Joseph Nicolosi, este es el que yo conozco más, que he visto varios estudios sobre él que están en internet y tenéis acceso cualquiera. Después de tratar a cientos de pacientes a lo largo de décadas de trabajo, concluyó que la homosexualidad es un impulso reversible. En un estudio longitudinal con 98 personas a lo largo de 4 años, concluyeron que el cambio de orientación sexual es posible para algunos. Y podemos seguir. El doctor Jeffrey Satinover, y os lo pondré escrito porque de verdad sería imposible encontrarlos basándose en mi pronunciación, abiertamente homosexual, concluye que la evidencia existente sugiere fuertemente que la homosexualidad es totalmente cambiable. Y lo dijo él. Y hay más datos, tengo un montón de datos. ¿Qué quiero decir con esto? La homosexualidad, según la ciencia, no es biológica, no es de nacimiento y además se sugiere que es posible cambiar tu orientación sexual. Y estoy totalmente de acuerdo. Igual que un heterosexual puede en un momento dado, pues, empezar a probar, a decantarse por la vida gay, a tener relaciones gays, y terminar con una orientación homosexual, a la inversa, pues también puede pasar. Pues hoy en día, algunos de estos doctores, que son doctores profesionales, continúan ejerciendo y continúan enseñando. Y en muchas otras áreas, pues tristemente, en muchos países, está hasta perseguido el hecho de intentar investigar sobre este tema, ¿no? Y no hay ningún estudio firme, sólido, que avale las ideologías de género, del LGTB. Hay estudios, obviamente, pues sociales de personas homosexuales que se han suicidado, en fin, pero esos estudios son muy tristes, sí, son terribles, sí, y voy a hablar también de esto, porque es cierto que hay un peligro, hay un riesgo en todo este proceso, que si estoy aquí hoy contándolos porque Dios me ha guardado, me ha protegido, me ha guiado hasta aquí, pues cerramos ese paréntesis, ¿vale? Y continúo. El siguiente paso, por así decirlo, ¿no? que di después de este cambio de mentalidad que comenzó a producirse en mí, fue, por un lado, yo no quería continuar pues ni conociendo a hombres, ni teniendo relaciones sexuales de ningún tipo de aquel momento, y por otro lado, pues tampoco podía continuar con mi afición a la pornografía, que es algo, pues por desgracia, cada vez más común y sobre todo entre los hombres. Esto fue lo segundo, evidentemente, pues que tiene que producirse una rotura con esas conductas, esos patrones que al final pues te atrapan, primero en una identidad, en mi caso, que no era la que quería, y segundo, pues en un estilo de vida que no es sano para nada, y además, pues que se aleja totalmente de lo que Dios quiere para nosotros, evidentemente. Esto se aplica también para heterosexuales. De hecho, en todo este proceso, pues hubo momentos, y siento ya convertido, y eso duele aún más, os lo aseguro, pues en los que incluso me enganché al porno femenino, por así decirlo. Y eso no es un avance, no es un avance. Al menos para un cristiano no es un avance. Es salir de un pozo para meterte en otro. Eso tampoco es lo que Dios quiere. La segunda cosa en todo este proceso fue el poner medios, luchar por romper todos esos patrones pues, sexuales que no son los adecuados. Pues es un paso importante a dar tanto en el proceso de cambio de identidad y de sexualidad como en el proceso de crecimiento como cristiano. Creo que es fácil de entender y que cualquiera lo entenderá, ¿no? Y lo veréis claro también vosotros. Dios no demanda a los hombres ser heterosexuales. Dios les pide ser puros.
Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y lo digo así, pero ahí comenzó en realidad una de las grandes batallas que yo he tenido como cristiano contra la pornografía. De hecho, yo me sigo considerando adicto a la pornografía, porque es un tema en el que, aunque pueda sentir que lo controlo, sé que es un área que tengo que tener cuidado con ella. No puedo relajarme. Pero más adelante poder hacer más vídeos sobre esto, sobre la adicción al sexo, tanto para homosexuales como para heterosexuales, para cristianos, me gustaría que fuera dirigido, y que pudiéramos todos apoyarnos, ¿no?, en esto, porque realmente es una lucha pues muy dura. El siguiente paso, en realidad no los digo así, ¿vale?, por darle un orden al vídeo, pero no todo lo hice en este orden, hay cosas que fueron simultáneas, cosas que avancé, después retrocedí, pero bueno, os digo las cosas, las áreas que tuve que trabajar en este proceso. Siendo pues un niño, un adolescente, ¿no?, me acepté como homosexual. Después, cuando Dios, yo creo que fue Dios, me hizo dar este cambio de mentalidad, embarcarme en esta aventura, ¿no?, de autodescubrirme y de cambiar, de superar la homosexualidad, tuve que volver a aceptar mis sentimientos homosexuales como parte de mí. Y esto volvió a ser un proceso duro. La homosexualidad, incluso en el siglo XXI, como vivimos, sigue llevando en sí misma un estigma muy fuerte. Puede que parezca que está súper aceptada, que no pasa nada, que está genial ser homosexual, pero si eres homosexual, tienes ahí en la frente, la tendríamos, homosexual. La gente lo puede aceptar, lo puede ver muy bien, pero eres eso. Y eso es un rasgo que te define prácticamente al completo. Y muchas personas pues te siguen viendo como alguien pues raro, alguien que les produce cierta lástima, alguien en algunos aspectos inferior a otros hombres, hombres heterosexuales meramente, que nunca han experimentado deseos homosexuales. Yo he tenido compañeros de trabajo que apoyaban la homosexualidad totalmente, ellos eran los más tolerantes del mundo, pero cuando venían a la tienda una pareja homosexual y se marchaban después, algunos clientes, eran los primeros en mira la parejita, mira, y en reírse. Y desde luego de ellos, que nadie dudara de que eran heterosexuales, 100%. Entonces ahí te planteas y dices, ¿hasta qué punto está aceptada la homosexualidad y hasta qué punto hay mucha hipocresía en ese tema? Entonces, cuando tú estás pues en todo este proceso, todo eso está en tu cabeza, en tu mente, y cada vez que yo volvía a experimentar deseos homosexuales, me derrumbaba, por no decir los momentos en los que caía en porno homosexual. Eran recaídas que me hundían hasta el fondo, me hacían sentir la peor aberración del mundo, y yo lo confundía, y a veces se confunde. ¿Crees que es culpa por tu pecado? Y en parte sí, porque para un creyente fallar a Dios siempre debe ser doloroso, ¿no? Pero sabéis que cuando también empecé a experimentar atracciones heterosexuales, cuando también empecé a caer en pornografía heterosexual, no me sentía bien delante de Dios, no tenía la conciencia limpia, pero no me sentía tan mal. De hecho, a veces hasta me alegraba, me sentía reconfortado por ello. Y entonces ahí te das cuenta, yo me di cuenta, de que ese derrumbarme, ese sentimiento de desesperación, de frustración, no es tanto por fallarle a Dios, sino como por seguir sintiéndote homosexual, con todo lo que eso conlleva. Y es de verdad muy duro, muy doloroso, y no es mentira, no bromean los que hablan, pues que ciertamente, ¿no? Mucha gente se ha suicidado en estos procesos por la frustración, por el dolor, por la desesperación. Y si yo lo he superado, es porque Dios ha querido. Os lo digo así, porque de verdad, yo siendo creyente, aun queriendo servir a Dios, aun confiando en Él, era tan fuerte la desesperación, el dolor, que llegaba a suplicarle a Dios de decirle, Señor, o me sanas o llévame contigo, pero no me dejes así, no me dejes con esto. Y por eso este paso que os estoy diciendo es muy importante, aceptar que tienes esos sentimientos. Y con aceptar no quiero decir darle rienda suelta y disfrutar de ello y experimentar, tener relaciones sexuales. No, para nada. Aceptar que tienes esos deseos y que no es peor un creyente con deseos homosexuales que un creyente con deseos heterosexuales. Porque el pecado en sí no es verte tentado, es ceder a la tentación. Y ambas cosas pues son pecado igual. Entonces es importante verlo así. Decir, bueno, tengo estos sentimientos, si pudiera elegir, elegiría no tener estos sentimientos, pero ahí están. No pasa nada, es decir, soy un hombre en X edad, ¿no?, la que tenga cada uno, que estoy pasando por esto, quiero salir de esto, pero ahora mismo
tengo estas atracciones y no pasa nada. No soy un monstruo, no soy peor que otras personas, simplemente, pues, por X razones, ¿vale? Que eso es otro punto que veremos ahora, por X razones, se ha dado en mí estos deseos. Y, pues, estoy en un proceso de descubrimiento en el que, pues, hay que aceptar que se tienen esos deseos y ya está, ¿vale? Luchando, evidentemente, como lucha un heterosexual. Y esto es importante. Y aquí abro otro paréntesis muy grande. Mucha gente dice, qué terrible que un cristiano homosexual no puede practicar sexo con hombres. Pues, disculpad, pero os voy a decir una cosa, conozco varios cristianos, hombres cristianos, y también mujeres, pero sobre todo hombres, porque me he relacionado más con hombres, que tienen mi edad o son mayores que yo y están solteros. Y la mayoría no lo han elegido, simplemente pues es una circunstancia, se ha dado así. Están solteros y también tienen deseos sexuales hacia mujeres. Y tienen que hacer exactamente lo mismo, luchar contra esos deseos porque no están casados y bajo sus creencias eso no está bien, no le agrada a Dios. Es exactamente el mismo camino. ¿Vale? Entiendo que homosexuales tengan la meta, sé que también hay algunos que no, pero tengan la meta de superarlo, como he hecho yo, y vivir una vida familiar, como la que he hecho yo, una vida matrimonial. Sí, pues claro que sí. Es estupendo, claro que sí. Pero, quiero decir, no es tan crudo ni tan terrible, es una circunstancia normal con la que todos los cristianos, algo que todos los cristianos a lo largo de la historia, y también hoy en día, hacemos, si es la castidad. Y es así, si no tienes pareja, no estás casado, pues no te queda otra. Te parezca mejor o peor, te atraiga un hombre o una mujer, o lo que te atraiga. Y esto no es algo homofóbico, es simplemente un hecho bíblico. Cierro paréntesis y continúo. Lo que decía, es importante aceptar que se tienen estas atracciones y que no pasa nada, no sentirte de menos por ellas, porque para Dios, ya os digo, es lo mismo que tú estés fantaseando con un hombre que con una mujer. Lo que tienes que hacer es simplemente controlarla, buscar ser puro como tiene que hacer cualquier cristiano. ¿Vale? Vamos a hablar claro. ¿Te gustan mujeres o hombres? Si tú eres un cristiano y estás fantaseando con mujeres que no son la tuya, está fatal. ¿Vale? Y Dios lo ve una abominación también. Hay que aceptarlo así, ¿vale? En este proceso, yo siempre con esperanza de avanzar, porque yo lo he conseguido y se puede, pero aceptarlo, decir, bueno, pues mira, hoy me ha saltado esta tentación, pues vale, no pasa nada. La cosa es superarlas, siempre. Y si anteriormente has tenido relaciones homosexuales, pues si has venido a Cristo, te has arrepentido, igual que has tenido relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, si has venido a Cristo, te has arrepentido, ya está, Dios lo ha perdonado, lo ha dejado ahí, apagado ya esas culpas. Así va a ser, es decir, Dios sabe lo que vas a hacer pasado mañana también. Tendrás que volver a Él, renovarte, pero Él te ha perdonado. No te machaques, no te sientas lo de menos ni lo peor, porque para Dios eres valioso, eres importante y es una circunstancia simplemente. Hay quien se ve tentado con robar. Bueno, pues no tiene que robar, obviamente, ¿no? Es simplemente eso, es muy importante el aceptarlo, dejar de torturarse por tener esos deseos. No pasa nada. Son deseos como cualquier otros, sí, pecaminosos, como cualquier otro deseo pecaminoso que hay. Y aunque el mundo insista en que el más hombre es el que con más mujeres te acuesta, el que más impulso sexual, heterosexual tiene, el que más golpes se mete, ¿no? Más caras parte. Nada de eso tiene que ver con la identidad masculina realmente. Son conceptos culturales que también son pecaminosos. La identidad masculina, a los ojos de Dios, va mucho más allá que eso. Ahí tenemos a Cristo, un hombre puro, perfecto, y esa es nuestra meta, nuestra guía. Entonces, ¿por qué yo, en su momento, iba a dejar que mi autoimagen como hombre se viera condicionada por esos prejuicios, esos valores falsos sobre la hombría que nos vende el mundo? Acepté en su momento que tenía esas atracciones homosexuales frecuentemente, pese a no desearlas, pese a tener también atracciones heterosexuales, y dejé de derrumbarme cada vez que eso pasaba. Y eso fue clave, de verdad, en todo el proceso. Por eso es muy importante y creo que es esencial. Y la otra cosa que ya os he mencionado por encima es ayuda muchísimo, y también creo que es clave, esencial, y es el entender, comprender, identificar las raíces de esa identidad tuya de género
confusa entender por qué ha sido, ¿no? A mí en esto me ha ayudado muchísimo el libro que ya os he mencionado, de Richard Cohen, aunque tiene partes pues que no me acaban de... no acabo de compartir, ¿no? Yo no creo tanto en terapias ni... no, la verdad que no. Pero sí que me fue muy útil el tema de identificar esas raíces, esos porqués, ¿no? Esas heridas que puedas tener con tu propio género y con tu propia identidad. Y de verdad que os parecerá mentira, pero en mi pasado, cuando hablaba en público con otras personas o hasta con mi familia, me costaba incluso, cuando hablaba de yo soy un hombre, me costaba decir soy un hombre. Por ejemplo, soy un hombre lento, por ejemplo. Me costaba decirlo. Siempre decía, soy una persona lenta. Me costaba decirlo como si alguien fuera a dudar cuando yo dijera eso, ¿no? Y explorando un poco mi pasado, pues me di cuenta de, pues, precisamente de las raíces, ¿no? De las heridas, las inseguridades, de tantas áreas que quedaron pendientes en su día, que no desarrollé como hombre, como hacen otros niños, tantos complejos. Y bueno, aquí tampoco voy a ponerme yo a desglosar qué me pasó, qué no, quién falló. No. Y también esto es otro riesgo, ¿no? Es importante saber qué pasó, pero esto te puede llevar a rencor hacia personas. Porque quizá tú empieces a ver, mi padre falló en esto, me hirió en esto y provocó esto otro. Mi hermano mayor se comportaba siempre así y eso hizo que yo me sintiera pues acomplejado, etc. Mi madre me protegía demasiado y te lleve a enfocar la culpa en esas personas. Y bueno, tienen responsabilidad, claro, y más si tú estabas a su cuidado, tu desarrollo era parte de su responsabilidad, ¿no? En su día, pero no tenemos que caer en eso, porque el rencor nos va a encadenar todavía más. Me sirvió mucho identificar, porque son áreas también que hay que reparar de alguna manera, ¿no? Hay que tratarlas en tu vida y es importante. No sabes qué tienes que tratar, no tratarás nunca nada. Para mí fue muy importante estas cosas, ¿no? Yo fortalecé mucho la relación con mi padre en ese proceso. Empecé, pues, por ejemplo, me apunté a deportes de grupo, ¿no? Porque había sido una cosa que anteriormente había sido un complejo mío enorme, ¿no? El no saber... Yo nunca he tenido resistencia para correr, por ejemplo. No poder participar en deportes, pues como puede ser fútbol o carreras. Pues bueno, en su día, como tampoco lo mío era correr, pues me apunté a boxeo y me fue también muy bien. Y es un deporte muy útil además, ¿no? Pero en cualquier momento, pues te puede, quién sabe, ¿no? Puede ser útil. Entonces, eso es importante identificar qué áreas hubo carencia en su día, sin rencor. Intentar pues arreglarlas en lo que se pueda. Tampoco es no obsesionarse, ¿no? Porque en mi caso el Señor fue poniendo... Yo nunca había tenido amigos íntimos. Los pude tener en el seminario, por ejemplo. Ya veis, yo fui a estudiar para el Señor y me encontré ahí a hermanos, de verdad, que puedo llamar hermanos, y amistades pues para mí muy valiosas, que aún conservo. Pues ya veis, tampoco se trata de obsesionarse, ¿no? Y sin rencores. Yo ahora miro atrás y ¿sabéis qué? Sí, seguramente pues ha habido personas en mi vida que han tenido mucha responsabilidad en que yo desarrollara ese tipo de atracciones. Sí, pero ¿sabéis qué? ¿Qué dice José? El José de la Biblia, el José de los sueños, cuando se reencuentra con sus hermanos después de tanto tiempo. Los hermanos que injustamente le vendieron, le trataron tan mal, los culpables de su desgracia. Cuando les vuelve a ver, él no tiene rencor. Lo que les dice es, bueno, fallasteis, pero el Señor obró para bien. Con todo eso, el Señor estaba detrás de todo eso. Forma parte del camino que Dios quería, ¿no? Lo que Dios hizo con José. Pues en mi vida yo pienso, bueno, sí, personas fallaron, pero gloria a Dios de quién fui y quién soy. Gloria a Dios de poder sentarme hoy aquí y hacer este vídeo, dar estos consejos. Gloria a Dios por eso. Así que si alguien contribuyó en que yo pasara por lo que pasé, yo experimentara esos deseos, yo fuera inseguro, lo que sea, gracias por ello, porque había una obra muy grande que Dios iba a hacer ahí. Así que os animo a verlo así, no culpar, sino, bueno, sí, pero Dios está en vuestra vida, siendo como sois. Un amigo, puedo decir ya, que habéis escrito en el otro vídeo, hablaba conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿quién sabe si yo fuera cristiano, si no hubiera experimentado estos deseos? Y es verdad, ¿quién sabe? ¿Sabéis? Que estéis en los caminos de Dios, los que, no todos los que me estéis viendo será por ese tema, ¿no? Pero los que lo estéis pasando, sabéis que estéis en los caminos de Dios con la vida que habéis tenido, siendo quienes sois. No sabéis cómo hubiera sido si vuestra vida hubiera sido diferente. Eso nunca lo sabremos. Sabemos que fue como fue y ha servido para que estés donde estés. Así que no guardéis rencor, ver la vida como una oportunidad y como un regalo siempre
aunque a veces sea desesperante, aunque lo que sea, el Señor tiene para hacer muchas cosas. Y básicamente lo puedo resumir en estos pasos, simplemente. Superé muchos miedos, muchas inseguridades, tuve relaciones pues fuertes, digamos, de amistad con otros hombres. Con mi padre pues tuve mucho más trato del que había tenido anteriormente. Yo mismo empecé a verme de otra manera. Yo pensaba, cuando era gay, por así decirlo, ¿vale? Pensaba, uy, qué pena, porque una mujer conmigo sería muy feliz, yo la entendería muy bien. No sé por qué me veía a mí mismo como alguien muy sensible. Y ahora mismo, teniendo mujer, me di cuenta que no entiendo nada, ¿vale? Es una santa, ¿vale? Leri es una santa en proceso, pero una santa. Pero quiero decir, me di cuenta que no, estaba equivocado sobre mí mismo. Tenía conceptos sobre mí que no son así. No es que yo sea tampoco un hombre tosco, bruto, pero tiendo más a eso que a una mentalidad femenina. Me autodescubrí, acepté las también limitaciones. Yo, por ejemplo, pues lo que os digo, no tengo resistencia corriendo. Pues bueno, pues puedo hacer otras cosas. Podría desarrollarla. Estuve hace tiempo entrenando y empecé. Pero, ¿para qué? Tampoco necesito ser un atleta. No soy menos hombre por aguantar menos corriendo que otro hombre. Eso son tonterías. Hay que aceptar también las limitaciones que podemos tener. Nuestras virtudes, todo. Y obviamente, en mi vida, pues claro que sí, el matrimonio ha sido pues un regalo muy grande de Dios. Un regalo muy grande porque siempre quise a una persona como mi mujer a mi lado, que me quisiera pues como ella me quiere y con quien pudiera compartir todo lo que comparto con ella en todos los sentidos. Y evidentemente cuando pues dentro del matrimonio llegas a ese momento de intimidad, de sexualidad, ¿no? Y ves cómo es, ves que no voy a dar mucho detalle, ¿vale? No voy a dar mucho detalle porque son intimidades, pero ves que es más satisfactorio de lo que ha sido nunca con nadie. De verdad. Sé que hay mucha gente que lo va a seguir pensando y me lo dicen. Te estás autoengañando. Te engañas a ti mismo. Y yo sabéis que les digo. Bendito autoengaño. De verdad que sí. Quiero vivir toda mi vida autoengañado, si esto es un autoengaño. Pues esto ha sido, amigos, oyentes, como os considere, ¿no? Hermanos, algunos también, seguro que me veis. Así fue, muy resumido, pero así fue mi proceso. Puedo hacer más vídeos seguramente en algún momento, detallando más cada paso. ¿Milagro? Pues sí, yo lo considero. Ya os digo, el primer milagro, que mi mente cambiara, conocer al Señor desde luego, pero que mi mente cambiara para empezar a creer que era posible. Ese fue el primer milagro. Y después, pues eso, el Señor ha ido poniendo las personas, las situaciones, en los momentos de desesperación, Él me ha sostenido. Entonces, sí es un milagro que yo esté aquí hoy contando esto, que haya pasado por todo eso, que haya cambiado. Sí es un milagro. Y me alegra mucho poder decirlo y haberlo vivido. ¿Que doctores explican todo esto como un proceso psicológico y demás? Sí, claro que tiene explicación psicológica, pero yo os digo que como yo lo he vivido, yo no hubiera llegado hasta aquí. De verdad que no. Me hubiera rendido, hubiera acabado no sé dónde, o nunca hubiera comenzado, porque mi mayor temor era volver a lo que sufrí en mi infancia, ¿no? El intentar engañarme, ocultarlo, reprimirlo. Ese era mi mayor miedo. Entonces, si me aventuré a esto, es porque el Señor lo quiso. Y si he pasado por todo este camino hasta hoy, es porque Él lo ha hecho también. Podría haber acabado también, pues como tristemente acaban algunas personas, quitándome la vida. Así que sí que es un milagro. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dice la palabra de Dios. Muchos escucharéis este vídeo y pues eso, os dará igual, o pensáis que es una mentira, un engaño, una tontería. Este vídeo, como tantos otros, que tienen que ver pues con temática cristiana, con Jesucristo y con Dios, al fin y al cabo. Pero habrá algunos pocos, de entre la multitud, a que les hará pensar. Y quizás tú seas uno. Habrá algunos que se vayan a dormir y en su mente les dé mis palabras, les den vueltas. Habrá algunos que, como yo hice en su día, se atreverán a orar, a alzar la vista y decir, Dios mío, si realmente estás ahí, si es cierto que tú haces esto, hazlo en mí. Esto no trata en sí de cambiar la sexualidad, simplemente. Trata de querer conocer a Dios. Deseas como seas, te acuestes con quien te acuestes, plantearte si ese Dios que lleva toda la historia, cambiando las vidas de
de locos que han decidido ir contracorriente y hacer grandes cosas. Si ese Dios es real, y empieces tú también a sentir ganas de descubrirle, a sentir ganas de vivir esa vida maravillosa con la que no te atreves ni a soñar que Él tiene para ti y que además es eterna. Y sí, Él la da a quienes le buscan. Espero poder seguir compartiendo vídeos por aquí y que puedan seguir ayudando, ¿vale? De estas temáticas y de las que el Señor me vaya guiando a hacerlo. Muchas gracias a los que me hayáis visto, los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, y hasta pronto. Que el Señor os bendiga mucho a todos. Adiós.